Bueno, estoy ahora con Miguel Ángel Giner. Miguel Ángel Giner es grafista desde hace mucho tiempo, pero una de sus facetas más interesantes y que ha desarrollado desde hace no demasiado tiempo, pero con mucha brillantez por el recorrido de su trabajo, es el de guionista. Entonces, desde la Escuela de Ilustración le ofrecimos la idea de dar un curso de guión. Él ya lo está dando en versión reducida en el Máster de Ilustración y Diseño de la UPV, y ante el éxito que ha tenido le hemos pedido que haga una versión extended de su curso y de la que nos va a hablar ahora un poquito. Miguel Ángel, ¿cómo lleva eso de un dibujante desde el principio, un ex estudiante de Bellas Artes, meterse en terrenos básicamente literarios? ¿Piensas que es mejor saber dibujar a la hora de hacer un guión de historieta o que da igual? Es mejor saber dibujar, pero no es imprescindible. Y cómo llevo lo de ser dibujante, de ser guionista aparte de dibujante, bueno, la verdad es que siempre me ha gustado la narración, siempre me interesó por el cine, por el cómic, y siempre mi afición primera, digamos que fue siempre narrar. Lo que pasa es que como no pude estudiar nada aquí en Valencia que tuviera el tema de la narración, yo quería hacer cine como primera opción, pero no pude hacerlo porque no había universidad, me tenía que ir a Barcelona, Madrid, no pude, y entonces pues decidí hacer Bellas Artes. Entonces digamos que realmente mi primera afición es la del guión y la narración. Y se nota porque he asistido a alguna de tus clases de guión y haces una curiosa simbiosis entre el guión de cine y el guión de historieta, es decir, te basas mucho en conceptos cinematográficos para dar tus clases. ¿Los alumnos lo agradecen o lo ven mejor, lo captan mejor la esencia, o es una cosa que lo haces porque te gusta? En parte lo hago porque me gusta mucho el cine y me sirve mucho de ejemplo para explicar muchas cosas. Cuando empecé a dar las clases, lo primero que explico en las primeras clases siempre es que yo soy consciente de que no todo el mundo ha leído cómics, pero sí que sé que todo el mundo ha visto cine, ¿no? Entonces, trabajar sobre el cine, sabemos que son dos disciplinas que se interrelacionan mucho. Entonces, poder explicar las cosas basándome en el cine, que encima es un medio que conozco mucho, me funciona muy bien, veo que funciona muy bien. Encima intento tocar películas que sé que ellos han visto, actuales, algunas antiguas, intento mezclar mucho el tipo de películas para que sea más divertido y más amenas las clases, ¿no? ¿Cómo lo llevas con los dibujantes que hacen tus guiones? Pues muy bien, me encanta colaborar además con dibujantes. Lo de poder escribir un guión y que otro te lo dibuje es un alivio. Es un alivio, sí, sobre todo cuando son 150 páginas. Sí, eso sí que es verdad. Cuéntanos un poco tu metodología, tu forma de trabajar, cómo vas a dividir someramente el curso. Pues primero voy a empezar, siempre empiezo con un concepto que está muy bien, que a mí me gusta mucho, que es el concepto de trabajar la idea. Es decir, todos tenemos muchas ideas buenas en la cabeza, pero no sabemos transmitirlas luego a una idea concreta, concretarlo en papel y luego a concretarlo en imagen. Entonces empiezo trabajando primero con ese concepto, luego empiezo a trabajar con el concepto de la estructura clásica, de la división en 3 actos y la estructura narrativa clásica, y luego al final ya empiezo a trabajar el tema del plano, la secuencia, los diálogos, la construcción de personajes, los efectos especiales, todo eso. Pero digamos que el principio que para mí es el fuerte y en el que realmente tienen que esforzarse es ese principio de estructura y de construcción de guión. Muchas personas que vienen a interesarse por tu curso, como hasta ahora las atiendo yo, me preguntan si es necesario saber dibujar, si vais a hacer proyectos en el que incluya cierta capacidad de dibujo, porque hay gente que se ha presentado que solo sabe escribir o solo quiere saber escribir. ¿Puede haber doble funcionamiento o hay un proyecto concreto para todos? Yo creo que sí, yo creo que sí que se pueden apuntar. Si saben dibujar, si además saben dibujar, mejor, ¿vale? Porque lo de plasmar, lo de transmitir esas ideas luego a dibujo, mejor. Pero si no, me parece también perfecto que vengan, porque aprender a escribir y aprender a contar historias puedes hacerlo sin saber dibujar. Puedes trabajar como guionista y luego que otro te dibuje tus ideas. Vamos, pero no van a tener ningún tipo de problema las personas que no tengan
No se trata de un concurso. ¿no? Nada, se le suspende y ya está. Y ya está. Muy bien, Miguel Ángel. Pues nada, ya he dicho que asistí a una de tus clases. Como lo más seguro es que me apunte yo también al curso porque tengo necesidad de esto. Nos veremos este año y confío en tu gran capacidad de trabajo con los alumnos. Muchas gracias.